Amados hermanos y amigos, les saludo este martes 7 de abril. Estamos conmemorando la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, unidos como iglesia mediante su Espíritu desde nuestros hogares. Este día les invito a que meditemos en uno de los eventos del día martes, registrado en el Evangelio según Mateo. Durante aquella semana, en los días que precedieron a la crucifixión, Jesús y sus discípulos se hospedaron en Betania, probablemente en casa de Marta, María y Lázaro, y desde allí viajaban a Jerusalén todas las mañanas. Veamos brevemente qué ocurrió el día lunes. Jesús había echado fuera a todos los vendedores de animales y cambistas que comerciaban en el patio de los gentiles del templo. Cada año, millares de judíos acudían a Jerusalén a celebrar la Pascua y para hacer ofrenda de sacrificios en el templo. Así que los comerciantes les proveían los animales que necesitaban, mientras los cambistas les cambiaban sus monedas en la moneda especial del templo que exigía la ley. Estos comerciantes y cambistas profanaban el recinto sagrado con su avaricia y hasta posible extorsión. Hay que recordar que la jerarquía sacerdotal tenía el monopolio de ese comercio lucrativo. Los peregrinos se veían en la obligación de comprar en aquel mercado, porque si compraban el animal a sacrificar en otro lugar, corrían el riesgo de que las autoridades religiosas lo rechazaran por impuro. Al limpiar el templo, Jesús procedió con autoridad, como quien es dueño del edificio y como quien es más que el templo. El templo debía ser llamado casa de oración por todas las naciones. Ellos lo sabían. Está registrado por el profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Pero los gobernantes religiosos y comerciantes lo habían convertido en cueva de ladrones. Los líderes religiosos de la época estaban muy contrariados y buscaban un pretexto para apresarlo y condenarlo. Así que el día martes, mientras Jesús enseñaba en el templo, ellos envían una comisión para interrogarle, exigiéndole que les dijera de dónde procedía su autoridad para expulsar a los comerciantes, sanar a los enfermos y enseñar en el templo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús, sorprendentemente, le responde con otra pregunta que pone en evidencia su verdadera naturaleza. Jesús les dice: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos sabían la respuesta respecto al bautismo de Juan, pero se rehusaron a responder, desenmascarando así sus verdaderas intenciones. A ellos no les interesaba la verdad del llamado al arrepentimiento que Juan predicaba como precursor del Mesías. Ante esta situación, Jesús relató 3 parábolas que sirvieron como un triple espejo en el cual ellos pudieron verse reflejados. Pero no solo ellos, sino que también nos podemos ver reflejados nosotros hoy en día. De estas 3 parábolas, hoy les invito a que veamos la primera parábola, la parábola de un hombre y sus 2 hijos. Le invito a abrir su Biblia y a buscar en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 21. Capítulo 21 según Mateo, el Evangelio según Mateo. Leeremos del versículo 28 al 32. La palabra de Dios dice así: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue.
Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El caso presentado por Jesús es sencillo. Ante la solicitud del padre a sus hijos, el primero inicialmente se niega a ir a trabajar a la viña de su padre, pero luego se arrepiente y fue. La respuesta de este primer hijo es inicialmente cortante, hasta insolente podríamos decir, pero luego se arrepiente y va a trabajar. Mientras que el otro hijo, que prometió ir a trabajar a la misma viña, no fue. La pregunta de Jesús es, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? La respuesta es obvia y fue fácil para ellos y para nosotros responder. Por supuesto que el primero de los dos hijos, quien inicialmente dijo que no, pero que luego arrepentido fue a trabajar a la viña. Él es quien hizo la voluntad de su padre. La aplicación de la parábola la da el mismo Señor Jesús en los versículos 31 y 32, cuando les dice, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Esta ilustración nos deja lecciones para nuestras vidas. Una de ellas es el contraste claro entre lo que se dice y lo que se hace, entre prometer y hacer. No basta con prometer que vamos a obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Debemos obedecerle en verdad. Solo nuestras acciones demuestran nuestra sinceridad, nuestro verdadero deseo de obedecer a Dios. Cuando Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, ellos no quisieron contestar, no porque no supieran la respuesta. Tenían el conocimiento, pero se negaron a responder porque no estaban dispuestos a aceptar la autoridad divina de Jesús. Y lo que buscaban no era la verdad, sino ponerle una trampa y atraparlo. En contraste, vemos cómo los más pecadores de los pecadores, los publicanos y las rameras, demostraron su sinceridad y su fe, puesto que creyeron el mensaje de Juan, mientras que los dirigentes no lo creyeron ni se arrepintieron. Estos publicanos y rameras arrepentidos habían dicho inicialmente no, pero después se habían arrepentido y habían creído, de tal manera que iban delante de ellos por su actitud de arrepentimiento y obediencia. Aquí encontramos otra lección. Aprendemos que al reino de Dios solo se puede acceder mediante la fe y la obediencia. La ilustración nos muestra la fe de los gentiles en contraposición de la incredulidad de los principales de los judíos. Esa fe que nos mueve a la obediencia. Somos llamados, amados hermanos, a ser fieles. Recordemos el versículo lema de este año. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Primera de Timoteo 6:12. Indudablemente, nosotros permanecemos en una tensión constante entre el sí y el no, entre lo que decimos y lo que hacemos.
Hagamos una pausa, amados hermanos y amigos, y en este momento mirémonos a nuestro interior y preguntémonos, ¿con cuál de esos dos hijos me identifico? Usted y yo sabemos la respuesta. El Señor sabe, conoce las intenciones de nuestro corazón. Muy bien, hermanos, a unos días de su crucifixión, Jesús nos enseña acerca de poner nuestra fe en Dios y de obedecerle. Fe y obediencia a Dios nos llevan a su reino. Jesús es nuestro referente. Él es el camino. La voluntad de Dios es que los hombres en todo lugar se conviertan y reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor para la gloria de Dios. Ahora les invito a cerrar sus ojos y oremos. Amado Señor, tu palabra es clara y pertinente. Es como un espejo en el cual podemos vernos reflejados. Descubre nuestra realidad. Gracias porque tú nos hablas por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a ser obedientes a tu palabra. Que al conmemorar la muerte y la resurrección de tu Hijo en medio de esta pandemia del coronavirus, nuestra fe en ti sea firme, que cada día caminemos en obediencia a ti, Señor. Bendito Dios, intercedemos en este momento por nuestros hermanos que están pasando días difíciles, que están siendo afectados por esta pandemia alrededor del mundo. Que su fe se fortalezca. Ruego consuelo de tu parte para aquellos hermanos que han perdido a uno de sus familiares. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu misericordia y tu cuidado. Señor, intercedemos por nuestros hermanos que están esperando resultados de exámenes médicos, que esperan una intervención quirúrgica. Que tú, Señor, les guardes su corazón en paz, con tu paz. Quienes se encuentran en medio de un tratamiento médico por cualquier enfermedad, rogamos misericordia y que tu mano sanadora toque sus cuerpos. Te rogamos, Señor, que traigas a nuestro ser un cántico nuevo, que refresques nuestra alma. Bendecimos tu nombre, oh Altísimo, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Presentamos a ti nuestra alabanza, nuestra oración de gratitud por la redención mediante el sacrificio vivo de tu Hijo en favor nuestro. Rogamos que tú, Señor, proveas para nuestros hermanos que no tienen ingresos en estos días, que tu provisión divina se haga presente. Ayúdanos a mostrar tu amor, siendo generosos y solidarios con los que están pasando gran necesidad. Damos gracias e intercedemos por todo el personal que labora en los hospitales, unidades de salud, que tú les guardes junto con sus familias. Señor, recordamos la oración de tu siervo Moisés. Señor, tú nos has sido refugio de generación a generación. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Oramos a ti, Padre Santo, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo tu Hijo. Amén. Amado hermano, amado amigo, recuerda que Dios te ama.